Muy bien, dice así la palabra del Señor. Salmo 133, versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Amén. Es una escritura muy conocida, un salmo que por muchos años lo cantábamos también. Y siempre es reiterado eso, esa expresión bíblica que la sabemos de memoria. No sé cómo estará en la NBI, vamos a hablar de ahí para ver un poquitito quizás diferente tal vez. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Amén. Esa es la nueva versión internacional entonces. Está un poquito más claro, más actual podríamos decir. La expresión bíblica. Es bueno, dice, y delicioso. Algo que es bueno y algo que es delicioso a la vez. Habitar los hermanos juntos en armonía. Bueno, en este tiempo quizás que se ha atravesado por lo que se ha denominado esta pandemia y muchos han quedado en sus hogares. Por mi parte, yo siempre lo decía, para mí no fue complicado, digamos, estar en casa. Podríamos decir las 24 horas del día y por varios meses el no tener que salir muchas veces. Así que no hubo problema en ese aspecto. Pero hay a veces lo que es la convivencia, lo que es el estar aquí en la casa, en el hogar, para muchos se les complicó, según lo que me han contado. Como digo, para mí no fue algo de lo cual quizás experimenté, digamos, algo y en qué momento podemos salir y hasta cuándo durará todo esto de estar acá como encerrados, ¿cierto? Y también se decía estos días la convención, como que Dios también frenó todos los cultos, todo eso acá en reunirnos como iglesia, eso fue otro aspecto también. Y que muchas veces también no lo valoramos nosotros, no le damos el valor. Y mucho como que, bueno, en lo personal yo decía, ¿qué ocurrirá después de todo esto? ¿Qué es lo que sacaremos en limpio, podríamos decir, de toda esta situación? ¿Qué es lo que acontecerá después? Siempre pensando que sería para mejor, pero muchas veces nos damos cuenta de que no ha sido así. En nuestra experiencia y la experiencia de muchos hermanos, muchas congregaciones, muchos pastores, en muchos lugares. Pero la palabra y el énfasis en este día, en lo que quisiera compartir es que somos hermanos en Cristo, y no solamente que es una frase así de decir hermanos, porque hermanos quizás en la familia cuando hay allí, tal vez es porque, por decir, tienen el mismo apellido. Y nosotros somos hijos de Dios. Como aquel pueblo que se cantaba muchas veces, bueno, Dios es mi Padre, Cristo es mi hermano, el Espíritu Santo es mi guía, yo soy nueva criatura, como decía usted. Bueno, ahí me olvidé esa parte. Hay tanto en el disco duro que uno se olvida de las canciones, pero más o menos decía así. Tenemos un Padre y tenemos un hermano mayor. Y eso nos hace ser parte de esa familia. Nos hace ser parte de esa hermandad de la cual habla la palabra acá,
la Biblia. Y no solamente dice el habitar, no solamente el convivir, porque ahí está la palabra, ¿cierto?, que decía en la NBI, convivir. El habitar. El habitar de una familia, ¿cierto?, el convivir diariamente a veces no es muy fácil. Y más como hermanos que somos, ¿cierto?, del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios. Y si yo les cuento mi experiencia de estos días, al saludar a pastor y todo eso, bueno, era un saludo, pero con quienes más compartí en estos días fue con hermanos de diferentes lugares. Y me contaron sus experiencias. Me contaron algunos hermanos, yo no les voy a dar nombre, ni les voy a decir de qué lugar era, si era de Río Gallego, si era, no sé, de Río Turbio, de Río Grande, de diferentes lugares que llegaron algunos hermanos. No tanto quizá como antes. Pero escuchar quizá la experiencia de ellos. Algunos inclusive sirviendo a Dios. Alguien en especial saliendo a la obra de Dios y cómo pasó, como se dice, por la prueba de fuego. Porque como cristianos somos muchas veces probados, ¿cierto? Como el oro en el pisón, dice la palabra. Así que también lo experimenté en estos días. El habitar con los hermanos. Y dice juntos en armonía. Y en un momento tuve una experiencia de con alguien decirle algo allí dentro de esos días. Y vi la reacción de alguien. Voy a decir alguien para que no digan, bueno, era hermano o era hermana. Alguien. Entonces, uno se da cuenta, no es por menoscabar la iglesia de aquel lugar del Río Gallego. Siervo de Dios respetable, tremendo siervo de Dios que han pagado un precio. Hermanos, de decir, muy especiales se llamaban. Pero en algún momento uno se da cuenta de que realmente podemos estar allí en la iglesia, está todo muy lindo. Pero me hago la pregunta, ante lo que yo vi, como dice acá la palabra, juntos en armonía. Eso es lo que cuesta. Nos cuesta a nosotros acá. Y en todas partes, en todo lugar, va a costar. Porque muchas veces, ¿cierto?, como dice la palabra, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, decía el apóstol Pablo. Así que Dios nos ayude. Vamos a avanzar un poquitito más. No nos vamos a quedar acá en este verso, solamente era para iniciar. Vamos al libro de Amós, capítulo 3, versículo 3. Es un versículo muy cortito, pero dice mucho también. Quizá en otro contexto lo hemos compartido esta escritura. Es un poquito complicado también de poder encontrarlo, pero vaya usted hasta por ahí por Daniel, Ezequiel, Daniel. Después de Daniel viene Oseas, si no me equivoco, Bueno, así que lo voy a ayudar atrás. Sí. Daniel, Oseas, Joel, Amós. Ahí viene Amós. Un poquitito más adelante, después de Daniel, se encuentra con el libro de Amós. Dice en el capítulo 3, versículo 3. Ahí está. Si no le decía yo la cita, ya está puesto ahí. Una pregunta que aparece ahí. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Digamos que es una buena pregunta. Más que nada nosotros acá que estamos, ¿cierto?, la gran mayoría
especialmente en lo que es el matrimonio. Y siempre vamos a estar juntos, algunos con más años, otros menos años, pero dice acá en esta escritura, andarán dos juntos, si no estuvieran de acuerdo. O sea, lo importante de la palabra acá, en este versículo clave, podríamos decir, es el acuerdo. Es de poder, ¿cierto? Hablar, quizás no, por decir como se dice comúnmente, un mismo idioma, pero sí en el convivir, en el andar. Esos dos, juntos. Ahora, por supuesto, también lo que es la obra del Señor muchas veces lo hemos visto, lo que es salir a la obra. Nadie sale solo a la obra. O es casado, o es que alguien, ¿cierto?, lo va a acompañar en la obra del Señor. Porque no puede ser uno solo. Es casi imposible. Pero dos sí. Y especialmente, ¿cierto?, lo que es en el matrimonio, yo creo que esta palabra nos viene como anillo al dedo. Y que Dios nos ayude. Hay muchas cosas que el Señor tiene que ayudarnos en esta hora. En lo que es la armonía como hermanos, en lo que es el acuerdo, como dice acá, el estar de acuerdo, el conversar, ¿cierto?, a una situación que a mí me parece de esta manera. Muchas veces esto lo hemos experimentado, yo creo que todos nosotros acá. Y uno piensa de una manera y otro piensa de otra. Pero no puede ser uno más que el otro. Dice la palabra que el hombre dice no es sin la mujer, y la mujer tampoco no es sin el hombre. O sea, no necesitamos. Y al necesitarnos, tiene que haber un acuerdo. Que Dios nos ayude. O sea, la respuesta a esta pregunta, si andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, no puede ser que estén dos juntos si no hay acuerdo. Así que Dios nos ayude también en esta hora. Leamos en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos 19 y 20. Capítulo 18, versículos 19 y 20 de San Mateo. Dice así, la palabra del Señor. Ahora colocamos esta escritura que concuerda con lo que hemos leído. Dice así, otra vez os digo, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Bueno, la escritura muy usada, muy conocida, este último versículo, que siempre lo usamos porque a veces si no vemos mucho, si no está, digamos, toda la congregación, si no están todos los hermanos, o si no está llena la iglesia, decimos, bueno, no importa, quizás la semana cuando venimos el día jueves, bueno, se aplica este versículo, donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y decimos amén y que lindo es poder estar, no importa que seamos dos o tres. Pero lo importante en esta palabra es el versículo 19. El Señor hablando acá y diciendo otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, bueno, por eso que habla la palabra del acuerdo, que importante es de ponerse de acuerdo en algo. Bueno, vamos a orar, bueno, vamos a hacerlo, vamos a orar. Vamos a leer la Biblia, bueno, vamos a leer la Biblia. Y así un acuerdo en el hogar. De ahí, o sea, la base de todo lo que es una familia, un hogar, es el buscar a Dios, es el
¿cierto?, el rogar a Dios, porque acá nos dice, está hablando acerca especialmente de la oración. Si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo Dios puede obrar? Es a través de la unidad de su pueblo. Y estábamos hablando también la palabra del amor, ¿cierto? Cuando nos leía el hermana Javier hace un ratito, acerca del amor muy importante, sobre todas las cosas. Podemos tener muchas cosas, muchas cualidades, pero si no está el amor, de nada nos sirve. Decía la palabra de la Escritura. Lo importante entonces de dos, que decía acerca de aquella pregunta, bueno, si andarán dos juntos, si no estuvieran de acuerdo, lo importante entonces es el acuerdo. Lo importante es pedir, por eso cuando pedimos, cuando oramos, cuando estamos acá, pedimos a este lugar y ponemos quizás nuestras necesidades, nuestras peticiones delante de Dios, bueno, Dios va a responder. Dios va a obrar a través, primeramente, de aquellos que venimos a la casa del Señor, que venimos en un solo acuerdo, de poder buscar de Dios, de poder recibir de la palabra de Dios, de poder gozarnos de la presencia de Dios. Todo eso implica, ¿cierto?, el acuerdo. Decía la palabra del Señor allí, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. El venir a la casa del Señor, bueno, vamos a la casa del Señor, vamos a la iglesia. Qué lindo es poder disponernos y decir, bueno, voy a ir, yo quiero ir, ese es el deseo de mi corazón. Gloria al Señor. Cualquier cosa que pidiéramos entonces, dice, le será hecho por mi Padre. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, gloria al Señor, porque no estamos, ¿cierto?, como se dice muchas veces, en un club social, en una junta de vecinos, cuando hay una reunión así, y cada uno quizás da su opinión. No, aquí nosotros venimos con esa disposición de alabar a Dios, de compartir la palabra de Dios, de que alguien, ¿cierto?, también nos enseñe, o de alguien que dé testimonio, como en estos días también muchos hermanos tienen un testimonio, nunca lo había visto en una convención, que los hermanos allí desde su asiento estén dando testimonio. Fue muy lindo, muy especial. Y eso es lo lindo de la iglesia, del pueblo de Dios, que no solamente el que viene acá adelante tiene algo para dar, sino que también cada uno de los hermanos tiene algo para compartir. Gloria al Señor. Los que están congregados en el nombre del Señor, dice, aquí estoy, yo en medio de ellos. El Señor está en medio de nosotros. El Señor está en este lugar. Gloria al Señor, gloria a Dios. Qué precioso, qué maravilloso es poder saber eso. Romanos capítulo 16, versículo 17. Leemos allí la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 16, versículo 17. Gloria al Señor, que Dios nos ayude en esta palabra que estamos mirando. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Amén. Gloria al Señor. O sea, estaba hablando allí de ponernos de acuerdo. Venía más o menos la palabra, ¿cierto? Así en ese hilo, como se dice, en esa relación que tenían todos esos versículos que estábamos mirando. Como decía alguien, un hilo conductor. Todo viene en un hilo conductor, todo igual. Sencillamente nuestro pastor decía en un hilo. Dice acá la palabra, más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos.
Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, así como tenía que ayudar sin duda a aquellos hermanos. Por eso el apóstol Pablo acá lo dice que os fijéis de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Qué es lo que hemos aprendido nosotros a través de nuestra vida en el Señor? Como hijos de Dios, como cristianos a través de los años. Porque si vamos al tema de lo que es ir a la convención, prácticamente de que tengo memoria. No sé si alguien ha visto esa micro que está allí en Fernández, José Fernández. Hay una micro chiquitita, una Mercedes. En esa fue la primera convención, hace muchos años. Y desde esos años siempre, yendo también inclusive a Puerto Natales, que se hacía una convención simultánea con Río Vallejo en esos años. Pero además estaría cierto ir a cada convención y ser bendecido y todo, si realmente no lo ponemos en práctica. Toda aquella palabra de lo que Dios nos habla, aún por el quizás pastor tal vez menos renombrado, bueno, el que se había olvidado o no sabía el nombre, nuestro hermano Israel, el pastor Gabriel Arpe, presidente de la parte administrativa de la familia del movimiento, y a la vez también presbítero. Hace, creo que 1 o 2 años atrás fue apartado también en ese cargo. Así que bueno, precioso siervo de Dios, que nos hablaron, que nos enseñaron la palabra en estos días. Y podemos seguir escuchando porque tenemos las bendiciones de poder volverlo a repasar los mensajes, las prédicas, todo eso. Lo que hemos aprendido, la palabra que hemos recibido en estos días, que no quede esa por otro, sino que podamos nosotros, bueno, como decía, tenemos ese recurso de poder verlo todas las veces que queramos y escuchar esos mensajes. Antes no lo teníamos. En el 2019 íbamos a la convención, volvíamos y por lo menos teníamos las notas ahí. Teníamos el cuaderno y podíamos revisar, entonces podíamos ver qué es lo que predicó el pastor Gabriel Arpe, qué es lo que predicó el pastor Zaraco. Bueno, yo tomé algunas notas y eso que después igual lo puedo mirar ahí en YouTube. Todos los días. Y allí quedan las notas. Pero no que no sean solamente las notas, sino que quede en el corazón, en nuestra mente y en nuestro corazón. Cada palabra, cada enseñanza, todo lo que nosotros hemos oído, todo lo que hemos recibido, porque es importante, dice, lo que hemos aprendido. Y ahora dice también al final, ya concluye ese versículo, y que os apartéis de ellos. Es dura quizá la palabra, pero muchas veces tenemos que acercarnos a algún hermano que es espiritual, alguien que nos puede ayudar. Por eso, en estos días, como decía, hermanos allí, o hermanas también, hermanos y hermanas, se acercaban y conversábamos, mire, estaba pasando por esta situación, ¿qué me aconseja usted? Imagínense, qué tremenda responsabilidad de poder aconsejar a los hermanos, aquellos que muchas veces necesitan, su pastor quizá los ha ayudado en su momento, pero necesitan de otro hermano, en este caso con el hermano José acá, que les pueda dar una palabra de consejo. Y por supuesto, más que sobre todas esas cosas, estar orando por esos hermanos, con los cuales compartir estos días sus necesidades, sus situaciones, sus problemas, que sin duda hay, desde el punto de vista humano, imposible muchas veces, pero como la palabra de Dios lo dice, que para Él todo es posible. ¿Habrá alguna cosa difícil? ¿Habrá alguna cosa imposible para Dios? Gloria al Señor. Dios puede obrar y Dios puede bendecirnos a nosotros
para poder continuar, para poder seguir, como decía cierto nuestra hermana Miriam recién, en esa palabra también que nos compartía. Sin duda nos necesitamos los unos de los otros. Gloria al Señor. Y que Dios nos guarde, de lo que es la doctrina, lo que hemos aprendido. Y leemos también en Efesios, libro de Efesios, capítulo 4, 17 al 25. Efesios. Capítulo 4, desde el versículo 17 hasta el 25, dice así la palabra del Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Amén. Gloria al Señor. ¿Se acuerda usted de esa escritura, aquella escritura que hablan de lo que es el cuerpo, ¿cierto? Del cuerpo de Cristo? Bueno, porque yo no soy mano, no tengo necesidad de vosotros pies, no me puede decir, ¿cierto? Al brazo o el ojo, que si yo al oído, bueno, no tengo necesidad. Todos somos del cuerpo de Cristo, somos miembros, cada uno en particular, dice en lo que habla allí la palabra, en cuanto al cuerpo de Cristo. Pero acá lo que estamos mirando es, y lo que hemos leído, y habla acá. Digo, dice el apóstol Pablo en el versículo 17, y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ustedes no anden así como andan los demás. Eso es lo que Dios quiere de nosotros como iglesia. Dice que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Habla allí en el versículo 19 que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y en el versículo 20, más nosotros, o sea, nos habla a nosotros, la iglesia, los cristianos, los hijos de Dios, los que estamos congregados hoy día acá. No habéis aprendido así a Cristo. ¿Qué es lo que hemos aprendido? ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Lo que hemos conocido. Dice, versículo 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. Por eso aquí lo que nosotros hemos oído, o quizás también a quién le damos oído. Nosotros en este tiempo, ¿a qué cosa le damos oído? A lo que viene de parte de Dios, lo que nos va a bendecir,
por lo que va a restar en nuestra vida espiritual. Dice al final del versículo 21, conforme a la verdad que está en Jesús. Es una sola la verdad. Es uno solo el consejo que tenemos nosotros en Dios acá, en su palabra. Nunca nos salgamos de lo que está aquí. Por eso que en el mes de septiembre hacíamos tanto énfasis en lo que es la palabra de Dios, no lo hacemos solamente en septiembre, sino que lo hacemos todo el año. Porque de aquí sacamos la palabra, podemos, ¿cierto?, añadirle y quitarle a lo que es la palabra. Lo estamos viendo, lo estamos leyendo, y nos está diciendo el Señor acá. Esa verdad dice que está en Jesús. Y el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir. Claro, porque si en Cristo hay una pasada manera de vivir, antes de ser cristiano, antes de venir a Cristo, ¿cómo vivíamos? ¿Cómo era nuestra manera de pensar? ¿Cómo era nuestra manera de ser? Quizás yo no lo viví porque prácticamente me crecí en el Evangelio. Gloria a Dios, qué privilegio es. Pero quizás muchos no lo han tenido. Pero lo más importante de todo es lo que nos habla acá la palabra, que es para todos y es para mí también. Comienza por mí. Dice, despojados del viejo hombre. Tenemos que despojarnos. Dice acá la palabra, el viejo hombre. ¿A quién está hablando? Está hablando a los que están afuera, como dice la palabra, a los gentiles, a los del mundo. Está hablando a nosotros. A nosotros los cristianos dice, despojados del viejo hombre que está viciado, dice, conforme a los deseos engañosos. Son deseos engañosos. Renovamos en el espíritu de vuestra mente. Oh Señor, ayúdame. Renuévame, Señor. Renueva mi vida. Gloria a Dios. Que no sea solamente el venir al culto, el venir un día, el domingo, el venir el jueves, o el día sábado cuando se reúnen los jóvenes. Que no sea solamente algunos días, sino sean los 365 días del año. Cómo vivimos nuestra vida en el Señor. Gloria a Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Jesús. Vestido del nuevo hombre, creado según Dios. Es según lo que Dios estableció desde el principio. Desde el principio eso fue lo que Dios quería, ¿cierto? Quería tener esa comunión con el hombre. Ese Dios que lo creó, dice, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por eso Dios dice a su pueblo que debían de ser santos. Tú serás santo para mí, porque yo soy Dios santo. Sin santidad, nadie verá al Señor. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude en esta hora. Y quiero ver el último versículo, el 25, que hemos leído. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo. Debemos hablar la verdad. Debemos ser sinceros en lo que hablamos, en lo que decimos. Como hermanos, como hijos de Dios. Porque hemos desechado toda aquella pasada y vana manera de vivir. Hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros.
O sea, nos necesitamos como cristianos y como hijos de Dios. Que Dios nos ayude en esta hora. Gloria al Señor. Tenía los ejemplos acá en unas notas para acordarme un poquito. Si usted mira por la palabra del Señor, ve aquellos ejemplos de vidas que marcharon, podríamos decir, unidos. Fue el caso de Moisés y Aarón, ¿se acuerdan? Estuvo también Josué y Caleb. Otro ejemplo en cuanto a aquellas dos mujeres que fueron Noemí y Ruth. También estuvo Pedro y Juan, aquellos que subían juntos a orar, ¿se acuerdan? Por eso es importante lo que es la oración así en conjunto, no quizá individual, podemos hacerlo, pero es mejor cuando se refuerza con alguien que nos acompañe. Priscila y Aquila, y así muchos otros personajes más en la Biblia. Gloria al Señor. Gloria a Dios. El último versículo que aparecía ahí para terminar, ya estamos terminando. Filemón 1:7, ya casi al final de la Biblia. Léalo allí mejor porque se va a complicar el buscarlo. A mí igual se me complica acá, pero por último lo leemos ahí. Leámoslo allá. Si no. Dice así: pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. ¿Qué será? Sí, Filemón 1:7. Gloria al Señor. Porque parece que había hablado de si no me equivoco, de Epafras, que fue uno que acompañó al apóstol Pablo en las prisiones, cuando él estuvo prisionero. Así no perdona. Sí, esa es la cita que puse. Bueno, Filemón 1:23. Filemón 1:23. Dice la maravilla del versículo. Dice que saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Amén. Bueno, y ahí concluyamos con lo que dice al final de estos versículos del libro de Filemón. Dice: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Muy bien. Sí, yo había notado sobre el versículo 23 porque por el énfasis de lo que estábamos compartiendo en este día, de la unidad, de lo que es el tener un compañero. Si alguien, ¿cierto?, es solo y puede tener a alguien que puede estar a su lado, como lo fue Epafras para el apóstol Pablo. Dice acá, no tenemos muchos más datos, creo que hay otra escritura por allí que lo nombra, pero dice: mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Alguien que lo acompañó también, aun cuando Pablo estaba en la cárcel. Gloria al Señor. Qué importante entonces lo que es la unidad en el cuerpo de Cristo, lo que es la unidad en la iglesia, en el pueblo de Dios. Que Dios nos ayude. Estamos de pie, hermanos, damos gracias por su palabra.